If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Ideas de Negocio. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los podcasts Nómada Digital, Emprendiendo y Viajando, Emprendedores de Éxito, Ideas de Negocio y el podcast de Fotografía de Stock. Espero que te guste el contenido que hago y que si no estás suscrito lo hagas ahora. Y si puedes darnos 5 estrellas o un comentario o un me gusta en el contenido, pues la verdad que me ayuda muchísimo a crecer. Ya ves que estoy apostando por el mundo del podcast. Hoy vengo con una idea de negocio que también he realizado. Vengo con buenas cifras, vengo a explicar desde dentro de todo el proceso y por qué decidí hacer este negocio y cómo creo que podrías aplicarlo tú. Vamos a hablar de vender artesanías online y te voy a contar cómo facturé más de 100.000 euros vendiendo artesanías online. Así que sin más dilación, arrancamos. Y bien, para ello tenemos que remontarnos al año 2015 en Nicaragua. De hecho, supongo que sería un poco antes, pero vamos a arrancar desde el año 2015. En ese momento yo estaba viajando por el país, tenía ya Travega en Nicaragua en full funcionamiento, funcionando muy bien, y ya colaboraba con la fundación, con el Centro Social del Tío Antonio en Nicaragua. ¿Vale? Centro Social, y voy a ir súper rápido, es un proyecto con el que colaboro desde hace muchos años y que en ese momento tenía 2 patas importantes. Por un lado, el Café Las Sonrisas, que es un café de sordomudos, y por otro lado, el taller de hamacas, que daba trabajo a personas con discapacidad, excluidas socialmente. Y justamente a mí lo que me enamoró de este proyecto, y creo que es necesario explicarlo, fue la visión del tío Antonio. El tío Antonio es un muy buen amigo valenciano, ahora somos muy buenos amigos. Cuando yo conocí el centro en ese momento, pues descubrí que él entendía la cooperación o la solidaridad de una manera muy parecida como la entiendo yo, y se dedicó a desarrollar emprendimiento para buscar la autosuficiencia desde el primer momento y tener esta independencia a la hora de poder ayudar a estas personas con discapacidad. Hay que entender también la realidad social de Nicaragua, ¿vale? Y de nuevo lo voy a hacer muy resumido, es mucho más extenso y complicado, pero Nicaragua es un país muy pobre en cuanto a lo que economía se refiere. Y en las clases sociales más bajas, cuando hay un discapacitado, generalmente lo que pasa es que al final la madre queda soltera con normalmente varios hijos y con una carga que es inasumible. No hay programas de ayuda suficientes para personas con discapacidad y esta persona discapacitada se vuelve una carga para toda la familia. Esta es la realidad de lo que sucede, ¿no? De nuevo, a grandes rasgos hay 1000 matices. El punto es que el proyecto del centro social lo que hace es revertir la situación del discapacitado y no asistir en cuanto a ayuda, sino empoderar en cuanto a la persona se refiere, cambiando el rol que tiene esta persona dentro de la familia, ¿vale? Es decir, hasta ahora ha supuesto, y se han sentido así, es un gran trauma para ellos, evidentemente, la gran carga familiar, y pasan a tener un sueldo más que digno y poder aportar a la familia para ayudar en la familia, convirtiéndose en proveedores, ¿no? Y eso, pues evidentemente empodera muchísimo, genera un cambio totalmente de rol. Bueno, el caso es que en ese momento el turismo en Nicaragua estaba genial, se vendían muchas hamacas y se vendía absolutamente todo, estábamos todos en una época dorada y pues yo empecé a frecuentar cada vez que iba a Granada el centro social e intentaba ayudarles. Primeramente
habíamos hecho una página web para que pudieran vender directamente ellos a través de internet, y poco a poco pues íbamos junto con mi equipo de la empresa, de la agencia de marketing digital, pues yo ponía los recursos que estaban a mi alcance para estar echando una mano. Y llegó un momento en el que en paralelo yo estaba creando varias páginas web y estaba creando negocio. Y había conocido a unas personas, no me acuerdo dónde carajo salieron, unos artesanos de la costa que me vendían collares, aretes y artesanías muy bonitas a un precio ridículo. Si lo compraba por mayor era, pero muy, muy, muy barato. No, ya os digo, no recuerdo las cifras, pero pendientes que me costaban $1 y eran unos pendientes hechos con concha, súper bonitos, todo bien tallado, etcétera, ¿no? Pulido y demás. Y claro, yo veía que eso tenía un potencial increíble. Entonces me puse a la tarea de empezar a venderlos online y los mandábamos a través de correos de Nicaragua a distintos lugares del mundo. Todo esto pues tuvo varios problemas. El primero es que Correos de Nicaragua fallaba la mitad de las veces, con lo que teníamos muchas devoluciones y perdíamos dinero, etcétera. Al final, nosotros vendiéndolo online eran cosas que vendía a $7, a $15, eran relativamente precios muy bajos. Pero empecé a entender cómo funcionaba Etsy, cómo funcionaba el marketplace de artesanías y el tema del SEO y demás. Entonces, con pocos conocimientos de SEO que ya teníamos, empezamos muy rápido a conseguir posiciones. El problema que teníamos sobre todo era con el tema de los envíos. Miré alternativas de envío y eran extremadamente caras, con lo que no nos servía en ese momento para esos productos, porque no te podía estar vendiendo un producto de $10 y cobrarte 20 por el envío, ¿no? Mayoritariamente el mercado era estadounidense. El caso es que íbamos aprendiendo y hablé con el tío Antonio y le digo, oye, estamos trabajando con esto, le veo mucho potencial, creo que parte de los productos que ustedes tienen pues pueden salir por aquí. Y me contó que ellos ya habían tenido una cuenta de Etsy, pero que se la habían baneado, se la habían bloqueado por no sé qué problemas. Total que le dije, bueno, vamos a usar la mía. Y empezamos a vender. Y empezamos a trabajarlo, y empezamos a funcionar, y empezamos a generar ya volumen. Para hacer la historia corta, vendimos más de 1.500 hamacas en 3 años y funcionó muy bien. De hecho, para todos aquellos que tengáis ganas de ver más en profundidad esto, en Alternativo, en la membresía, tengo un taller con 5 ideas de negocio que podéis ir. Desde el minuto 1 que estáis en la membresía vais a contenido premium y veréis que tenéis el taller de 5 ideas de negocio en el que explico paso a paso cómo cree cada uno de estos negocios, y entre ellos está este de las hamacas. Bien, cuando nosotros básicamente lo que hacíamos era mejorar las fotos, teníamos un precio muy competitivo y vendíamos directamente a Estados Unidos. Teníamos varios problemas y de hecho nos bloquearon la cuenta un par de veces, tuvimos que enseñar que éramos un taller artesanal porque Etsy lo revisa, alguien nos había denunciado, no sé, aquí la competencia es bastante fea. Uno de los problemas principales que teníamos es que únicamente aceptábamos pagos por PayPal y eso evidentemente pues nos restringía una parte del mercado. Si el comprador no tenía PayPal, no tenía cómo comprarnos. Ahora lo haría diferente, ya podría meterle la cuenta de Stripe y podríamos cobrar con diferentes métodos, ¿no? Luego teníamos problemas también a la hora de facturar, porque nosotros somos empresa nicaragüense y pues generaba cierta problemática. Luego retirar el dinero de PayPal a las cuentas también era un problema y las comisiones que pagábamos eran una burrada. Para ir mucho al grano, aquí nosotros lo importante era los márgenes, en lo que teníamos que tener muchísimo ojo, porque nos había pasado más de una vez que llegábamos a vender a pérdidas, eran los márgenes, ¿vale? Teníamos productos, sabíamos coste de producto, coste de envío, pero el coste de envío tiene variables que tienes que tener muy en cuenta a la hora de publicar los anuncios, porque desde Nicaragua no era lo mismo enviar a Miami, a Florida, que enviar a Alaska o a Puerto Rico o a Hawái, que son también territorios de Estados Unidos. Para nosotros el coste incrementaba una burrada, pero dentro de la plataforma no teníamos la diferenciación. Luego vimos que sí, que había una pequeña diferenciación si hablábamos de Hawái, por ejemplo, que eran territorios de ultramar o algo así le llaman en Estados Unidos, pero
en sitios más remotos era complicado y con Canadá nos pasaba exactamente lo mismo. Dependiendo del sitio de Canadá, a nosotros se nos encarecía tantísimo el transporte que teníamos que rechazar el pedido. Cuando rechazas pedidos tienes un problema porque te puntúan mal en Etsy. Entonces muchas veces incluso enviábamos a pérdidas. Teníamos problema también con las devoluciones, si había cualquier problema y que pasaban demasiado frecuentemente por errores humanos en el momento del envío, es que teníamos que mandar una hamaca azul y blanco y la mandábamos negra y blanca. Y claro, que el cliente pues nos decía, no, es que le ha comprado azul o naranja, o sea, da igual, de cualquier color, ¿no? Y no estábamos enviando el producto que tocaba, por errores en tienda. Entonces, una vez enviado, para nosotros lo que nos estaba matando, y de hecho fue lo que mató este proyecto y tuvimos que cerrar la tienda, fue el coste del envío. El coste del envío suponía un 60% del precio final que pagaba el usuario. De ahí también teníamos la comisión de Etsy, la comisión de PayPal y nuestro coste, con que teníamos unos márgenes de un 10, un 15% únicamente, pero porque el envío era una locura. Para enviar una hamaca, para que os hagáis una idea, vendíamos hamacas en $100 que me podían costar $30 más o menos, y el coste de envío eran 50 o 60. Literal, ¿eh? O sea, estas son las cifras reales. Teníamos $10 de margen. Si nosotros hacíamos el envío mal y había que recuperarla, ni de coña, porque teníamos que mandar con DHL, que es la única empresa que opera aquí, y que te la devuelvan, tiene un coste tan alto que nos salía más barato decirle que se la quedasen y mandar otra de nuevo. Pero claro, mandar otra de nuevo significaba a pérdidas total, porque nosotros gastábamos 180 euros por algo que estábamos cobrando 100, con lo que teníamos que vender otras tantas hamacas para poder recuperar. Cuando había tantos errores humanos y además teníamos problemas con que a veces las retenían por lo que fuese, que llegaban tarde, etcétera, etcétera, pues se nos terminó hundiendo el negocio. Intentamos capearlo teniendo un almacén en Estados Unidos y mandándolo todo al almacén, pero la logística de gestión del almacén también fue complicada y la persona que lo está gestionando no le salían los números, entonces al final se perdió un montón de material y oportunidad. Hicimos dinero durante un buen tiempo, pero bueno, cuando en el 2018 las cosas en Nicaragua cambiaron, los precios se dispararon tantísimo que se volvió un negocio inviable. A pesar de ello, aprendimos muchísimo y es algo que justamente estos días, ahora mismo estoy en Granada y ahora estoy en la habitación, pero voy a ir al centro social en un rato y ayer estuve también, estos días estoy apoyándoles a ellos y vamos a intentar retomar el proyecto desde una perspectiva diferente. Hemos encontrado a un hombre de negocios en Estados Unidos que tiene ganas de apoyar el proyecto y además ganarse la vida. Y vamos a hacer envíos y él va a manejar la venta directa desde Estados Unidos, de manera que nos permite el envío interno, que es muchísimo más barato, y nosotros enviando a volumen sí que tenemos precios competitivos. Esto lo intentamos también en España, no funcionó, no se vendieron bien los productos y pues la persona que había hecho la inversión, pues supongo que recuperaría por lo menos la inversión, pero no le dio la viabilidad al negocio. Es una lástima, yo es un negocio en el que creo mucho, que creo que podría funcionar muy bien y en el que me he querido meter varias veces, pero realmente que ahora tengo claro que no voy a llevar a cabo si no es más que para ayudar al centro social. Pero a nivel personal ya no me sucede ningún interés en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese momento yo manejaba la tienda de Etsy cuando estamos viajando por el mundo, o sea, no sé, desde Tailandia, desde otros lados. Recuerdo específicamente en Tailandia de ver a unos sitios que hacían cojines, hacían un tipo de artesanía que era hiper barata, que era muy bonita y que sabíamos que tenía un grandísimo potencial. Años atrás había conocido a un tipo que le hice un relato que está en el blog de Vive Distinto, que se llamaba El Viajero, el relato Alberto, un italiano que estuvo un tiempo en mi casa en Nicaragua. Y él se dedicaba a viajar por el mundo y compraba artesanías, se las enviaba en su casa en Italia y luego hacía ferias en verano en Italia y vivía así. Y realmente es que los márgenes son tan grandes que te puedes ganar muy muy bien la vida de esta manera. Sobre todo, evidentemente, tienes que tener buen gusto, tienes que saber hacer las cosas, ¿no? Yo me di cuenta de que
los puntos clave de esto están en los puntos de distribución, en la venta de los productos, pero a su vez en los puntos de proveedores. Mirad, aquí en Nicaragua hay mucha gente que ha intentado este tipo de negocio varias veces y el error es siempre el mismo. Bueno, el error no es el problema. Aquí hay muchos sitios especializados en artesanía de muchas maneras. Yo también he trabajado aquí, por ejemplo, con lámparas de bambú que eran preciosas, que las tengo en Costa Rica en las casas, y que aquí el precio eran 5 o 10 dólares, unas muy grandes, pagamos 15 dólares la unidad, en Costa Rica valían 150, ¿vale? Y ese país de al lado. El problema que tienes aquí con el proveedor es que tú pides un pedido de 100, 200 o 500 unidades, las que quieras. Y si tú estás in situ, te las van a hacer bien, las revisas, y dices, vale, esta es la calidad que yo quiero. Te vas y cuando vuelves a pedirle y ya no estás in situ y no tienes un proceso de verificación de calidad, en lo que llega es una mierda. Si hay problemas. Entonces, esto hace que sea muy complicado porque lo que necesitas es gente local de confianza que sea la que te apoye en asegurar los proveedores. O agencias y demás. En China sí que sé seguro que hay muchas agencias especializadas en ello, pero a su vez tienes que confiar en ellas, ¿no? Aquí no existe esto. De hecho, es algo que en años atrás pues me ha frenado a la hora de hacer este negocio, porque yo sí que podía confiar en el proceso de calidad del centro social, sabía que las hamacas iban a estar todas de calidad, pero cuando hacíamos envíos unitarios luego había problemas. Por errores humanos, no por mala fe, evidentemente, porque al final, en este caso, quien perdía era el propio centro social, ¿no? Evidentemente, poco a poco fuimos desarrollando procesos para evitar este tipo de errores y cada vez íbamos a mejor, pero a su vez iban subiendo los precios de envío y al final volvieron inviable el proyecto. Pero viajando me daba cuenta, digo, hostia, estaría muy chulo y es una muy buena manera, yo creo, a mi parecer, de poder vivir una vida divertida y bueno, con propósito y demás, es que chula. Si tú tienes un espacio, digamos, en Barcelona, donde tú puedas enviar desde cualquier lado del mundo y vas viajando por el mundo, encuentras artesanías, tienes dinero, inviertes, te haces el envío comprando en local y vas acumulando para luego ir a vender online o no online, ¿vale? Pero a mí me gusta el punto de online porque te permite generar un evergreen. De manera de que si tú creas un sistema en el que tú haces de proveedor y vas haciendo una red de proveedores alrededor del mundo, de nuevo, teniendo claro que el problema ahí está en la calidad, entonces hay que estar muy encima de generar procesos que te aseguren que lo que estás comprando es lo que toca, o estar tú y también hacer de manera temporal. Es decir, si yo ahora consigo, me invento, 500 aretes de bronce de la India, pues esto es lo que hay en la tienda y ya está. Y luego no habrá más. También tiene su rollo porque hacer esto implica tener series limitadas, ¿vale? Y poner a la venta algo diciendo, tenemos 100 piezas de esto, tenemos 10 piezas, tenemos 50 piezas, las que sean, o una pieza única. Ir acumulando esto, enviándolo, sabiendo perfectamente lo que te ha costado, sabiendo los costes de envío que tienes y el tema de aduanas, importación, lo que sea que tú tengas que manejar en este sentido, para luego pues cargárselos a producto y mantener tus márgenes, ¿no? Desde mi punto de vista es una manera muy chula de vivir y de ir conociendo, sobre todo si te gusta el mundo de la artesanía, ir conociendo artesanos por todo el mundo, aprendiendo de ellos, pudiendo hacer incluso también un canal de contenido, por ejemplo, todos los procesos. Es decir, si tú tienes un canal de YouTube, ¿no?, y conociendo artesanos por el mundo y vas enseñando cómo son los procesos de artesanía de ese taller que está en Guatemala haciendo esas mochilitas o esas telas perfectas y tal y cual, y dices, bueno, en mi tienda voy a tener 50 de estas telas y me las he enviado, ¿no? Y ya las tienes en Barcelona, las tienes o donde sea, al final en tu punto de distribución. Creo que es una manera muy chula de ganarse la vida, es un muy buen negocio y que además te puede permitir pues vivir viajando si es aquello que quieras, o saciar tu curiosidad, y si te fascina el mundo de la artesanía pues puede ser muy muy guay.
Yo lo enfocaría de esta manera, que es menos escalable, pero que sacia la curiosidad, ¿no? Y cumple también un propósito. Si tú eres una persona curiosa y a mí me encantaría pues estar como explorando nuevos sitios de artesanía y viendo los procesos de artesanía, haciendo fotografías y creando contenidos alrededor de ello, pudiendo tener el poder adquisitivo, que estamos hablando de poco dinero dentro de lo que cabe, ¿eh? En muchos sitios de estos, aquí por ejemplo tienen una cerámica increíble que cuestan las piezas, si compras a por mayor, muy 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 baratas y se pueden vender bien de precio. Entonces, generar este tipo de... Yo lo haría de esta manera, en lugar de ir a volumen y a precio, que es lo que hacíamos con las hamacas. Sencillamente nos metíamos como si fuese un Amazon, o sea, a competir por precio, por calidad, manteníamos un estándar de calidad alto, pero tratábamos de vender las máximas que pudiésemos. Mientras que si lo hiciese ahora, en este sentido, no por las hamacas, sino de decir, oye, pues voy a descubrir sitios donde hacen este tipo de artesanía que me gusta mucho y demás, mirar procesos, comprar y tener, generaría una historia alrededor de esta artesanía para luego vender esta historia y hacer piezas muy exclusivas a precios elevados de verdad. O sea, que no fuese fácil comprar artesanías de esto, ¿no? Y la marca pues vendría a ser algo así, como exploradores de artesanías. Al final darle la vuelta que queráis. Creo que puede ser un negocio muy chulo, que además puede ser muy provechoso y que puede ser un negocio que cumpla un propósito de vida, que te cumpla una manera de vivir que pueda ser muy divertida. Por ejemplo, viajando en furgoneta, tú puedes comprar y tener al momento, ¿no? Que eso también es otra de las ventajas, de que puedes ir conociendo, yo que sé, se me ocurren zonas del Oriente Medio, del norte de África, de evidentemente Latinoamérica, comprando, mantener y en cuanto puedas hacer los envíos desde allá donde estés o hacerte un envío a tu centro de acopio, por decirlo de una manera, tu base, y desde ahí luego hacer la distribución. O incluso tener un pequeño estudio fotográfico y hacer las fotos y prepararlo todo desde la misma furgoneta. En esto los márgenes son enormes y hay de verdad artesanías. Yo, por ejemplo, aquí en Granada, en Nicaragua, hay muchos artesanos que hacen macramé y es que el otro día estábamos viendo pendientes de plata así de trabajados o macramé y demás que es que te cuestan $3-4 que se pueden vender en $30 perfectamente. Literal, ¿eh? O sea, no creo que sea ninguna locura, pero si te vas a sitios más adentro y buscas piezas más grandes, exclusivas y demás, pues encontrar piezas que se vendan a cientos de dólares y que aquí te cuestan decenas de... Entonces, creo que, bueno, sería una manera muy chula de vivir viajando, descubriendo artesanos por el mundo y vendiendo artesanías por el mundo, pero no vendiéndolas al por mayor, sino intentando crear una historia alrededor de ello, ¿no? De nuevo, es una manera de enfocar el negocio, pero se puede hacer a por mayor perfectamente y crear esta cadena de suppliers, de proveedores que te vayan mandando y tú a medida que vas necesitando pues haces envíos grandes hacia una base y desde ahí distribuyes. Yo creo que se puede hacer de las dos maneras. A mí me apetecía mucho explicaros el enfoque que le daría yo ahora, porque creo que también es divertido y es una manera de saciar la curiosidad y de poder vivir viajando que creo que me gustaría mucho. Espero que a alguien le ayude. Si os ha servido, ya sabéis que en alternatribu.com estamos comentando ideas de negocio constantemente. Tenemos la comunidad de emprendedores y vamos a dar consultorías. Ojalá que alguien recoja esta idea y en un tiempo pues me podéis mandar un mensaje diciendo: oye, Carles, estoy viajando por el mundo comprando artesanías, conociendo artesanos, trabajando mis propias artesanías, creando una historia alrededor de ello y vendiendo y ganándome la vida muy bien. De nuevo, si queréis alguna ayuda o necesitáis contactarme, podéis hacerlo para miembros de la comunidad en alternatribu.com. Ahí me encontraréis. De verdad que es el proyecto donde nosotros creamos emprendimientos que generan libertad. Esa es la intención. Ya hay varios cientos de emprendedores y nos encantaría encontrarte a ti también ahí. Un abrazo y hasta el próximo episodio.